La naturaleza ha dotado al ser humano del más perfecto de los instrumentos. Gracias a él, puedes comunicarte, interpretar la música que tanto amas y, sobre todo, expresarte como realmente eres. Tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones. Uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación. De conectarte a una realidad que no sabías que existía. Y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido al milagro de la voz humana, con Adrián Aguilar y Pablo Buñac. Ya estamos. Hola, ¿qué tal, Pablo? Estamos en el aire. Hola, hola. ¿Qué tal todo? Estamos aquí probando las cosas técnicas. Primer podcast. Primer episodio, el milagro de la voz humana. Y aquí estamos, contra todos los vaticinios, los cambios de horario. Aquí estamos. Son las 8 de la noche bueno, 8:05 en España, 12:05 en México. Próxima semana cambiamos en México la hora también. Hoy es martes 29 de marzo. Ujú. ¿Y cómo estás, Adrián? Un poco cansado. No me había enterado de que había que cambiar la hora y tenemos un desfase con México. Ya la semana que viene dices que volvemos a la normalidad, ¿no? Volvemos a las 7 horas de diferencia, exactamente. Bien. Lo bueno es que este episodio va a quedar grabado para quienes no puedan verlo. Y también, Am- también se subirá a iVoox, Spotify, a todas las plataformas en las que se pueda escuchar. Para las personas que queráis, pues en vez de estar viéndonos, pues hacer cualquier otra cosa. Exactamente. Y vamos a intentar hacer este podcast semanalmente, aportando todo lo que podamos y todo lo que también podamos aprender, ¿no? De la gente, de las preguntas de la gente, de los temas que vayan surgiendo en relación a la voz. Los dos somos cantantes, pero creo que también nos interesa el milagro de la voz humana en todas sus manifestaciones, ¿no? Como actores, como oradores, cualquiera que esté interesado en este funcionamiento de este sistema maravilloso que es el de la voz humana. La parte más integral de la voz, porque normalmente nos centramos en unas facetas específicas, pero en realidad quien controla su voz puede ser también capaz de cambiar su vida al final, porque tiene que trabajar mucho y muy profundamente consigo mismo. Entonces, también desde aquí queremos focalizar mucho ese punto. Eso que dijiste más integral me gustó, porque es como la idea que los dos tenemos, ¿no? De la voz vista desde todas las aristas posibles, todos los puntos de vista en lo que podamos abordarla. Yo creo que va a ser una experiencia muy interesante para nosotros, para la gente y que nos va a aportar también a nosotros mucho conocimiento. Vamos a investigar temas que también la gente pueda proponer o dudas que existan, porque no sabemos todo, por supuesto. Así que va a ser una linda oportunidad de investigar. Y también de traer diferentes expertos que den su punto de vista, porque aquí no somos dioses y queremos también aprender. O sea, este podcast va a ser para que vosotros aprendáis, pero también nos va a hacer que nosotros podamos aprender. Entonces, va a ser una experiencia en la que podamos compartir tanto desde aquí como desde vuestras casas. Exacto, y sobre todo que en la voz hay tantas opiniones, ¿no? Tantas ideas, algunas no tan claras, algunas no tan científicas, pero hay muchas ideas que se manejan en relación a la voz, a la técnica vocal, y un poco nuestro rol es ese, desmitificar todo lo que hay en relación a la voz. Hay demasiados mitos que no son reales y que se siguen usando, ¿no? Hay algunas corrientes, algunos maestros, y yo creo que esa es parte de nuestra función, aclarar un poco.
Sobre todo porque en los últimos años ha habido un avance que creo que no ha llegado a a todas las instituciones posibles. O sea, es una cosa que todavía creo que es bastante marginal y sobre todo de personas que no hablen muy bien el inglés. Porque hay un problema que es que la gran parte de toda la nueva información está en inglés. Si no sabes inglés, estás como alejado del mundo de la voz. Entonces, nuestro deber también es traer un poco nuestro propósito, todas esas informaciones, para que lo puedas entender sin complicarte mucho la vida y aplicarlo en el mismo momento que lo aprendas. Sí, totalmente. Y te quería preguntar, Adrián, ¿cómo es en España la enseñanza del canto? Hay una escuela a nivel corriente, ¿no? No escuela física, sino hay una corriente pedagógica en la que se trabaja de manera integral el canto o está medio fragmentado. Está medio fragmentado, pero en realidad en España se pretende como recuperar la escuela italiana. Se habla mucho de la influencia de la escuela italiana en el mundo, en España, ¿no? En la península ibérica. Lo que pasa que al final se toma de base una escuela italiana muy del siglo XIX. No se toma tanto de base la escuela más histórica. Y el problema es que muchos de los que enseñan no saben realmente que no están enseñando la parte más histórica, sino algo que viene muy posteriormente, principalmente con pedagogos y cantantes como Alfredo Kraus. Entonces, hay siempre esa eterna lucha, ¿no? De vamos a poner los puntos sobre las IES. Bueno, es que yo siento que en la música clásica hay como una escuela un poco más estructurada, quizás, más allá de que digan cosas que hoy por hoy son mitos o son cosas que no son tan reales, pero hay quizá una estructura más formada, ¿no? Yo me pregunto, porque te lo preguntaba esto porque aquí en México también y en Argentina, o sea, la enseñanza del canto es un proceso que debe hacer el maestro muy solo, es un proceso, un viaje muy solo que hace, allegándose de conocimiento de distintas ramas eh, y como él va considerando que debe enseñar o como a él le enseñaron, ¿no? Mm. Entonces, también por eso pensaba, y siempre pienso en la gente que quiere empezar a cantar, a lo mejor no clásico, pop, y si hay escuelas de formación o a nivel institucional hay instituciones confiables. En cuanto a canto, digamos, más popular, oficial, solo jazz. O sea, querían Ah, poner canto más moderno, pero si ahora quieres estudiarlo de manera oficial, tienes que ir directamente al jazz. Y bueno, ujú. tienes también profesores de todo tipo, profesores que enseñan mejor, profesores que enseñan de otra manera que igual no es la más correcta, pero viene mucho de la experiencia, como bien has dicho, que tenga ese profesor, porque sí que existe la carrera de pedagogía vocal en España, pero es una carrera que también se abarca en otras áreas de la música bastante complejas, investigación, musicología. En sí, lo que es voz se toca muy poco, en realidad, 2 años y luego un poco conjunto coral. Lo demás es estudio profundo de la música. Entonces ahí hay un desequilibrio, pienso. Sí, claro, claro. Yo creo que ocurre en general, ¿no? A nivel mundial debe ocurrir esto. Y igual creo que ya los conocimientos en relación a la voz cada vez, si bien mucho está en inglés, como dices, pero creo que cada vez se está ampliando más, ¿no? Hay cosas, hay mucho más descubrimientos, más artículos, más estudios, más investigaciones eh, sobre cosas concretas, ¿no? La resonancia, la función del diafragma, mil cosas que ya la gente sabe a ciencia cierta que está ocurriendo, porque finalmente estamos hablando de esto que no vemos, que percibimos muy poco y cómo manejarnos, ¿no? Cómo guiarnos, ¿no? No tenemos ahí la trompeta, el saxo. Eso es. Está el conocimiento, lo que pasa que muchas veces el acercamiento es poco amigable por la dificultad técnica. Por ejemplo, muchos libros que hablan sobre el diafragma son puros libros de medicina y muchos libros que hablan sobre la resonancia son puros libros de física. Entonces, no se le puede pedir a las personas de a pie, artistas,
que se acerquen a conocimientos tan técnicos. Entonces habría que buscar el traducirlo a una manera un poquito más simple. Exacto. Y esa puede ser un poco nuestra misión, ¿no? Como traducir de manera simple, de manera práctica, experiencial, conceptos que a lo mejor con un tip que damos o un ejercicio, la gente pueda también descubrir nuevas cosas. Y bueno, pues los invitamos a que nos pregunten siempre. Esto es como una conversación, ¿no? Entre nosotros y entre la gente que cada vez va a ir sumándose a nuestra propuesta. Y dime, que te vi que querías hacer. No, que sobre todo este es un espacio para que personas como vosotros que estáis en casa, si tenéis alguna duda, la pongáis antes que ir al canal de YouTube de cualquier profesor. Podéis aprovechar, escribirnos en el chat, preguntar, compartir vuestras inquietudes. Y es un espacio que queremos daros a vosotros para poderos ayudar en directo sin que haya esa frontera que tiene naturalmente una grabación. Entonces, sentiros libres de escribir, de preguntar, contactarnos, porque para eso es, este es vuestro espacio. Y es un espacio bastante original, porque yo he buscado podcasts sobre la voz. En inglés hay muchos, pero no he encontrado en español, así que yo creo que es un buen tema este que vamos a hablar. Y ahora que dijiste os daros y no sé qué, estamos aquí con Adrián, que viene de España, está en España. Cuéntanos, Adrián, y luego yo me presento. Pues estoy aquí en España y soy cantante, que estudié. Primero empecé cantando rock and roll y heavy metal, y luego ya me metí por los terrenos del canto clásico y por una serie de lesiones que tuve a raíz de una enseñanza que quizás no fue la mejor del mundo, empecé a estudiar Steel Voice Training, técnica corporal y hasta ahora que no he parado. Entonces ya después de mucho tiempo que llevo enseñando, que empecé a enseñar en el 2008, dije, vamos a acercarnos a las nuevas tecnologías y a intentar acercar un pedacito de toda mi experiencia y de todo el estudio que todavía continúo haciendo para poderos ayudar desde donde buenamente pueda, ¿no? Y además con esto de la tecnología que tenemos actualmente, el formato podcast, creo que puede ser el formato ideal para hacerlo. Y cuando dices que empezaste heavy metal, ¿Sí? ¿qué edad tenías? 16. 16. ¿Y tú te acuerdas, te acuerdas de ti mismo de niño cantando? Sí, anteriormente cantaba en karaokes, tenía el SingStar, cantaba también muchas canciones. Aquí la Iglesia Católica es bastante potente, entonces muchas canciones de la iglesia, en catequesis cantábamos, alabaré a mi Señor, cosas así. Entonces sí, siempre en realidad el canto ha estado en mi casa. Mi madre es cantante profesional de un estilo que se llama la jota español, la jota aragonesa, que es como el folk. Mi padre era tenor, cantaba en coros, entonces siempre, digamos, he vivido mucho del tema del canto. Ah, no, fíjate, no sabía yo eso de ti, no sabía. Pues O sea, ya está naciste en una, descubriendo. sí, o sea, naciste en una familia de cantantes, muy Sí. importante Y ese dato. mi madre tocaba además, bueno, toca una cosa que se llama bandurria, que es como un laúd. Tocaba también Ajá. el violín, tocaba también el piano. Ahora lo dejó, pero siempre he tenido mucha cercanía con el tema de la música. Por eso también dicen en broma, alguno tenía que salir músico profesional en esta familia. Claro, claro. Alguien tenía que salir. Y bueno, ¿y tú qué cuentas? Cuenta un Pues, poco qué has hecho toda tu vida. pues yo, Adrián está en Zaragoza, yo estoy en México, Es en la verdad, ciudad de San Miguel de Allende. no lo he dicho dónde estaba. Zaragoza, Ah, no, noreste de España. noreste de España. Y por estas maravillas de la tecnología, aquí estamos desde México, cruzando todo el océano. Yo estoy en San Miguel de Allende, que es un pueblito, bueno, ni tan pueblito, es una ciudad pequeña en el centro de México. Y, y yo te decía esto, te preguntaba a ti de cuándo te acordabas de ti cantando, porque yo no vengo de una familia de músicos, mi papá pésimo oído, pero mi mamá mucho oído, y mi mamá siempre me cantaba, y yo recuerdo que ella me estimulaba, ¿no? Esa parte, sin proponérselo. Y
y yo me recuerdo los primeros recuerdos de 2 años así, me acuerdo cantando. Y nada más que yo tardé más porque ya ves cómo es la vida de cuando uno es adolescente, que sigues estudiando, pues lo que te dicen los papás, que te va a dar dinero y que con eso vas a trabajar. Se escucha muy bajo, nos dicen, Alma. Alma, a ver, espérate. ¿Qué tal escuchas ahora, Alma? Hola, hola. A ver, Hola, hola, hola. A ver, Alma, ¿cómo nos escuchas? hola, hola, hola. Estamos aquí con la tecnología. Exacto, a ver si sube. Mientras tanto sigo hablando. Ahora Ahora bien. bien, muy bien. ¿Qué tocaste? No, es que estamos hablando y a la vez en realización. Es difícil hablar y a la vez llevar la realización del podcast. Sí, 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 sí. Pero bueno, y ya por esta cosa de la vida me puse a estudiar abogacía muchos años y llegué al canto cuando mi vida era una porquería porque hacía algo que no me gustaba hacer y ya me empecé a dedicar al canto. Pero yo, a diferencia tuya, yo empecé cantando teatro musical. Wow. Y, y ya después de muchos años, ya ahora soy de Argentina, ahora viviendo en México hace 20 años, descubrí el tango, ¿no? Que el tango es un género que me apasiona. Algo muy patrio, ¿no? Lo lleváis dentro los argentinos. Ahí está, ¿no? Dice, hay una frase que dice: el tango te espera. Y sí, me esperó, porque yo nunca le había puesto atención, era como la música de los viejitos en Argentina en mi época. Ahora está mucho más actualizado, hay muchos jóvenes que tocan y cantan tango, pero bueno, a eso me he dedicado estos últimos años, a cantar música de Latinoamérica, tangos, boleros, música de Brasil. Así que eso es más Y o es difícil menos. cantar el tango, ¿no? Que realmente veo con ese sentimiento, ese arrebatamiento. Por ejemplo, un Gardel. Uf. No, no debe ser fácil cantar el tango. No he cantado nunca tangos, en No, realidad. no, 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 no. No es nada fácil, nada, nada fácil. Yo mismo me analizo de hace unos 10 años cómo lo cantaba y no me gusta. Creo yo creo que el tango es un género, como debe haber otros también, donde es necesario haber vivido, haber sufrido, haber padecido, em, porque es tan profunda, hay letras de tango tan profundas, son como una oda al existencialismo, ¿no? Son cosas hasta te diría intelectuales, muchas letras de tangos. Entonces hablan de la oscuridad humana, del alma humana. Entonces yo creo que hay que haber vivido un poco. Un chico muy joven, no sé si puede cantar con esa profundidad ciertos tangos, ¿no? Habrá algunos que sí, pero esa es mi idea, como que cuanto uno más va creciendo y va siendo más mayor, tiene más elementos interpretativos. Hay un musical argentino, me ha venido a la cabeza, no sé si lo has escuchado, de Dolina, que es lo que me costó el amor de Laura. Lo he escuchado hace muchos años, sí, sí. Y me parece también, tiene mucho tango. Y tiene un tango que es de mis favoritos, que es el tango de la muerte, que es súper, súper arrebatado y súper nihilista en realidad. Dices, esto es pura filosofía. Entonces, Sí, es precioso. sí, 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 sí. Sí, hay cosas letras así, o fragmentos de ciertos tangos que son tremendos, ¿no? Pero bueno, eh, aquí estamos, qué bueno que se escucha. Alma, Alma Ya. es nuestra oyente de La primera. Twitch, la primera, porque estamos hablando de un sistema que es Twitch, que yo no conocía y que Adrián lo conoce, y que estamos queriendo transmitir desde aquí porque es una maravillosa plataforma Muy buena. para transmitir con buena imagen, ¿no? Además. Buena imagen, buena conexión con las personas, buena velocidad, no se cuelga. En realidad, Twitch es la plataforma perfecta y es la que suelen en realidad utilizar todos los streamers profesionales. Lo que pasa que no sé, en el tema voz, pues creo que somos de los primeros, así que perfecto. Somos los primeros, los demás son jugadores de videogames. Bueno, hay un poco también de todo, hay músicos también. Hay gente que está durmiendo y que también la están viendo. Tú lo viste, ¿no? Te lo puse, que había Tú una me señora mostraste, sí. durmiendo. Yo no te creía, pero me mostraste y había una mujer durmiendo y la gente estaba mirándola cómo dormía. Y le pagan, además. Eso- ¿Y qué, No, eso es. y qué tiene de interés ver a alguien durmiendo? Me pregunto, porque tiene que No ser... sé.
Quizás alguien que tiene insomnio le gusta ver a alguien dormir y se inspira. No sé. Pero bueno, oye, estaba pensando que lo que podemos hacer, ya que esta plataforma permite buena imagen y buen sonido, sería interesante ir haciendo en distintos episodios como una escucha activa, ¿no? De ciertos ejemplos, análisis de ciertas voces, análisis de géneros. Creo Podemos, que puede estar interesante. podemos hacerlo sin problema en tiempo real. Yo ahora podría compartir pues la pantalla del ordenador. Bueno, en realidad puedo compartir el YouTube, muchas cosas. Muchas Entonces, cosas. Sí. podemos hacer escucha activa, mirar espectrogramas, podemos hacer de todo. Y yo le preguntaría a Alma, ya que estás ahí, Alma, cuéntanos qué haces. Mira, también conoció. Para mí que a Adrián le están pagando de Twitch. No, ojalá. Le están dando una comisión. Tú sabes que Twitch es Amazon. Si me estuviera pagando, me solucionaba en la vida. Ya Tú con me que, has ya con que me dieran trabajo de plataforma logística, vamos, de lujo. Así que, Alma, si estás allí, cuéntanos un poquito qué haces y qué te gustaría que fuéramos hablando en este ciclo de charlas, de podcast. Compatriota tuya. De Argentina! Muy bien, muy bien. Yo soy de Rosario, Alma. Bueno, nací en Buenos Aires, pero viví toda mi vida en Rosario. Y, otra cosa que no dije, y creo que tú tampoco dijiste de ti mismo cuando nos presentamos, yo soy profesor de técnica Alexander. Bueno, los dos somos maestros de canto y nos interesa mucho este tema de la pedagogía vocal. Yo soy profesor de técnica Alexander, que es una técnica que tiene mucha relación con la voz, no es exclusiva para gente que cante, pero se utiliza para todas las actividades que hacemos en la vida. Y mucho de lo que yo esté aquí hablando y hablemos con Adrián, vamos a hablar sobre la técnica Alexander, el enfoque hacia la voz y cómo podemos a lo mejor aprender ciertos ejercicios, dinámicas. Y de hecho a mí la técnica Alexander me cambió la vida, porque yo de nacimiento tengo un problema y me dijeron, te vas a quedar en silla de ruedas porque no sabemos arreglarte. Y gracias al trabajo de la técnica Alexander, pues bueno, estoy bastante bien, la verdad. Entonces, una gran oportunidad también tener a Pablo aquí, que le podáis preguntar y poder practicar con él. Sí, igual yo, porque Adrián conoce disciplinas como el Sotay, que la conocí por Adrián. La conoce ¿Qué poca es? gente. Defínelo tú, porque yo no sé definirlo. La educación en realidad surgió como una manera de corregir el dolor. A los japoneses no les gusta tomar mucha medicina, entonces hubo un neurocirujano que era Keizo Hashimoto. Él era neurocirujano occidental, era japonés, pero había estudiado, digamos, medicina formal, pero luego se dio cuenta de que las personas no solían volver a la consulta porque no eran muy amigos de los médicos. Entonces él empezó a seguir a las personas y a preguntarse por qué no volvían y se dio cuenta que iban a la medicina tradicional china, que es la que dan en Japón. En Japón, al final la tradicional bebe de China. Y lo que hizo fue estudiar distintas disciplinas, entre las que había muchas artes marciales, e intentar aunar su conocimiento como médico occidental y su conocimiento como médico oriental, y de ahí sale el Sotai, que es como la mezcla de las dos. Y es un método para la corrección del dolor mediante el movimiento, pero también se dieron cuenta de que ayudaba a corregir los patrones musculares. Es un poco, yo diría que lo ideal sería practicar mucha técnica Alexander y luego después practicar el Sotai, porque creo que entre las dos trabajan bastante bien. Y luego también estudié Qigong, porque a mí siempre me ha apasionado también todo este tema de la corrección postural, de las disciplinas orientales. Y también tiene muchos movimientos que están en relación tanto con la técnica Alexander como con el Sotai, que también ayudan a las personas. Al final, creo que somos bastante físicos nosotros en cuanto al tema de la voz. Sí, totalmente. Te quería preguntar tú, ¿cómo has relacionado la voz con Sotay? Pues por ejemplo, cuando las personas tienen mucha tensión, tanto tensión emocional como tensión física, si tú les haces hacer X movimientos, notan mejoría inmediata. De hecho, hace poco hice un curso y ayer me escribió, de hecho, un alumno de los que estuvo,
oye, no te conté, pero fui al curso con un cólico y se me quitó. O sea, a través de ciertos movimientos se le quitó a otro un dolor de hombro. Entonces, claro, si tú corriges el dolor de las personas, al final, además tú creo que también haces estas experiencias, pues también empiezas a conseguir más movimiento y también empiezas a conseguir más seguridad y que todo se empieza a coordinar. Entonces, es un previo para luego cantar. Yo no concibo la voz sin antes haber trabajado el cuerpo. Bueno, a mí me encanta lo poquito que sé de Sotay que he visto contigo. Me acuerdo una vez te pregunté, o alguien preguntó en un directo que hicimos sobre el dolor de cabeza y la respuesta tuvo que ver con algo en los pies, ¿Sí? hacer un ejercicio con los pies. Y a mí eso me da la pauta que Sotay es una técnica que nos ve de un modo integral, ¿no? Total. Como totalmente conectados. O sea que algo que pasa en el pie va a tener que ver con el dolor de cabeza, ¿no? Es muy interesante. Porque esa va a ser nuestra mirada de la voz, ¿no? O sea, no como algo que está pasando solamente aquí en la laringe, sino en todo el ámbito humano. Y como dice Alma, en este momento hago canto más por terapia. Pues toda esa parte emocional, psicológica, seguro también vamos a abordarla. De hecho, el canto tiene, por eso llamamos también al podcast El milagro de la voz humana, y si ves la entradilla también lo decimos, el canto tiene el potencial de cambiarte la vida ya no solo desde el punto de vista artístico. Hay un, hay un dicho, hay un refrán en español, que no sé si está en México, que es quien canta su mal espanta. Sí, 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 existe. En Argentina también. En México no sé. Sí, Creo que eso lo resume todo muy bien. exacto, exacto. Finalmente es un podcast dedicado a la voz y no a los cantantes, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor le gusta cantar y no es cantante o no se dedican a eso. La voz como resultado de un montón de condiciones que suceden en nuestro cuerpo, como una manera de hacer terapia, como una manera de sanar, como una manera de expresar. Así que estoy súper contento con este momento. Yo también, porque además es eso, es poder ayudar a las personas, que siempre es lo mejor. Si no nos ayudamos entre nosotros, el mundo no funciona. Mira lo que está pasando. Entonces, también es un espacio para alejar a las personas de que piensen tanto en la oscuridad que ven en la televisión y tengan un momento de permiso hacia ellos mismos para realizarse. Totalmente. Creo que es un buen momento mundial para aportar algo en relación a la música, en relación a la voz y que nos deje más luz, ¿no? Más luz en general, sin ser evangelistas ni religiosos. De hecho, el otro día vi un vídeo muy bonito que era en Ucrania, con todo esto que está pasando. Pues estaban en un búnker y salió una niña cantando la de Frozen, la de Suéltalo, Let It Go, en Sí, ucraniano. Y veías ahí cómo se le iluminaban los ojos a los niños, cómo los propios adultos comenzaban a cantar. Y son esos pequeños momentos de luminosidad que gracias al canto podemos tener también en nuestra vida. Porque hasta en una guerra, si os dais cuenta, siempre se suele acompañar todo con cánticos de diversa índole, como para también arengar a las tropas, hacer que la gente se emocione. Sin la voz el mundo no funciona. Entonces es algo exacto. que tiene que estar ahí. Sí, yo creo que en relación, justamente conectando con esta cosa tan absurda de esta última guerra, pensaba en la Segunda Guerra Mundial, cuántos cantantes iban a cantar a Uf, las tropas, ¿no? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, iban a dar ánimo a las tropas. Y yo creo que hay videos de eso, donde se ve cómo cambiaba totalmente, era como meter a los soldados en una cápsula, ¿no? Donde se aislaban de todo lo que estaban pasando y estaban en la música, el poder de la música. Eh, y es de, maravilloso. y de hecho en los descansos que solían tener, tanto un bando como el otro, los ves, en las películas se ve bien, que se iban a bailar, se iban a cantar, porque al final necesitamos eso para no hundirnos en una espiral de oscuridad que nos lleva a la depresión. Al final necesitamos el arte para no caer en lo más oscuro que tenemos, tener un medio de expresión. Exacto. La música es mágica, dice Alma.
sí, totalmente. Em, y está bien que vamos a hablar de la voz, pero me gustaría preguntarte cuál es tu idea, así en frío, si te digo, qué es el canto? Si hablamos del canto, la voz cantada, cómo lo defines? La expresión máxima del alma. Porque cuando hablamos, hablamos para comunicarnos, es verdad, podemos expresar distintas cosas, pero cuando juntamos la voz, que es algo que surge de nosotros, que es nuestro propio ser, con la música, que es quizás el arte más grande creado por el ser humano, surge la perfección total del ser humano. Entonces, para mí el canto es el medio máximo de la conexión, llamémoslo, con la divinidad. ¡Wow! ¡Qué linda definición! Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y sobre todo que la voz, yo siempre pienso que el escenario de por sí nos desnuda, ¿no? Cuando uno está sobre un escenario, uno saca lo que es. Uno muestra lo que es, por más que uno no quiera. La gente observa desde abajo y lo que captan es la esencia de lo que uno es. Uno no puede fingir cuando está en un escenario. Y cuando cantamos, igual, se refleja en nuestro sonido las sutilezas de la expresión del alma, ¿no? De lo que nos está pasando. Ayer, por ejemplo, yo estaba ensayando y hubo una canción que me trajo unos recuerdos tan fuertes de una situación angustiante y no podía cantar y eso se escuchaba en mi sonido, se escuchaba un sonido apretado, algo que no se liberaba, ¿no? El típico nudo en la garganta, el track vocal, ¿no? De que no podemos emitir sonido. Em, pero bueno, esa es la línea de esto del el canto como una expresión. Yo no tengo una definición tan elaborada, pero sí creo que es, tenemos a Hilda, Hola perdón, Gilda, ¿cómo estás? dice Hilda, he cantado un poco y para mí ha sido una forma de expresarme algo que para mí no ha sido fácil, crear. Qué bueno, Hilda, crear. Eso es otro tema que vamos a hablar en el podcast, sobre la creatividad. Bueno, a mí es algo que me interesa muchísimo. Hablar sobre el proceso eh, neurocerebral, como quieran llamarlo, qué sucede con estas conexiones en el cerebro cuando somos creativos. em, y, y al menos yo creo que la creatividad es algo que todos llevamos, que todos traemos. Existe Sí. en el ser humano la creatividad, todos somos creativos, no es algo solamente para los artistas, es algo que tenemos que también aprender a desarrollarlo quizás, pero que ahí está, ¿no? Y me parece muy importante para los cantantes y para todos la creatividad. Ma- Entonces, dime, sí. me viene la frase de Nietzsche, que es la de mostrando, ¿no? Un poco que esto es para todo el mundo. Nietzsche decía que sin la música, Nietzsche, la vida no tendría sentido. Igual es llevarlo a las últimas consecuencias, pero que lo diga un filósofo con esa forma de pensar tan particular que tenía, ya deja muy bien al tema de la música. Exacto, exacto, sí. Y tenemos pensado hacer entrevistas, charlas, Sí. conversaciones con gente de ámbitos quizá académicos, gente de la ciencia, gente que se dedica a la voz de manera Sí. científica, fonoaudiólogos, O sea, logopedas. cuanto más apoyéis a este podcast, más personas podremos traer. Así que Exacto. nuestra intención es traeros tanto profesores de canto como logopedas, especialistas en distintas áreas de la voz, especialistas en el cuerpo. Un poco poderos brindar, abriros la puerta a que trabajéis con distintos profesionales y tengáis una mente sobre la voz, sobre el canto, digamos, más universal. Exactamente, esa es nuestra idea, esa es nuestra apertura al tema de la voz y sobre todo en relación a ciertos debates que a veces surgen, ¿no? Entre los cantantes, entre los maestros, entre los estudiantes de canto, debates que a veces son Tensos, vacíos, ¿cómo dijiste? muy tensos.
Muy tensos, sí, y también vacíos de contenido verídico, ¿no? De lo que se está comentando. Entonces, bueno, esa es nuestra misión. ¿Qué más, Adrián? Quería preguntarles, bueno, quería dejarles a ver qué te parece, que pongan alguna pregunta que tengan, que aprovechen que este es el primer capítulo y bueno, que vean que se pueden acercar también a nosotros y dejarnos dudas que podamos resolver. Exacto, ahí si hay alguna pregunta que podamos hablar hoy o si no, que nos quede Eso para es. trabajar o alguna inquietud. Tenemos un mail, ¿verdad? El milagro de la voz humana @gmail.com. El milagro de la voz humana. Eso lo puedo escribir yo En el en el chat. chat. El milagro de la voz humana @gmail.com. Y aquí pueden... Ay, me tengo que hacer usuario, perdón. ¿Lo puedes poner tú? Sí. A ver, yo estoy dentro, creo. Vamos a ver. A ver si me deja escribir. Milagro de la voz humana @gmail.com. Ahí nos pueden preguntar cualquier tipo de duda, cualquier consejo, sugerencia, temas a tratar, personas a invitar, eso es importante. Tenemos muchos profesionales con los que estamos contactados, con los que vamos a ir teniendo una vez cada tanto una conversación en relación a un cierto tema. ¿Ya lo pudiste? Lo dejaré escrito porque ahora no encuentro dónde se escribe. Ah, ok. Bueno, el milagro de la voz humana @gmail, ahí nos pueden escribir. ¿Qué más, Adrián? Pues en realidad poco más. Espera, que aquí me deja. Ahí está, ahí va. Está abajo a la derecha. Bueno, y chicas y chicos que están ahí viéndonos y piensan que esto puede servirles a gente que ustedes conocen, sería muy bueno que nos ayuden a difundirlo, sobre todo que estamos en una plataforma que, que estamos experimentando, es una nueva plataforma para mí, pero podemos difundirla un poco más, que se conozca más y que la gente nos pueda seguir, porque la intención es hacerlo también en vivo. Queremos que esté esta Sí. posibilidad de hacerlo en vivo, que nos hagan preguntas en vivo, que podamos estar con ese lindo nervio de cuando uno está haciendo algo en directo. Y, y aunque luego vamos a subirlo a YouTube y a plataformas de podcast, pero creo que este momento en vivo y en Claro. directo va a ser maravilloso. Claro, el podcast es al final como un programa de televisión. Como quien ve su programa de televisión favorito, pues eso es, vuestra cita con nosotros. En principio dijimos que sería los lunes, pero Exactamente. lo confirmaremos de todos modos. Pero os pondremos en el calendario que tenéis aquí en el perfil qué día vamos a hacerlo. Podéis dejar vuestras preguntas, veréis los links a las distintas plataformas en las que está subido para que podáis verlo también en diferido. Y mejoraremos la tecnología conforme vayamos creciendo, pues veréis que la realización también mejora. Por supuesto, porque ya estaremos más experimentados y pondremos más elementos que enriquezcan, ¿no? A nuestro programa. ¿No? Y que Amazon mismo te da más medios, te lo pone más Ah, ok. fácil. Qué bueno. Oye, Adrián, y se me ocurre poder compartirles nuestros contactos por si quieren seguirnos por ejemplo, en Instagram. Vale. Eh, ¿Cómo era tu Instagram? Canto psicofísico, ¿verdad? El mío es Canto Psicofísico. Que también los tendréis puestos en lo que os escribiré, en el perfil. Este es el de Pablo. Exacto. Y el mío es adrianaguilar.es, aunque creo que las dos me seguís ya. Pero es bueno porque los dos estamos siempre compartiendo cosas que pueden Sí. también serviros. Y sobre todo es eso, que podamos resolver vuestras preguntas, porque que no os quedéis con la duda. Eso es lo que más nos ha dado que pensar para hacer este podcast.
Exactamente. Dice Alma, un coro, en coro, no sé a qué se refiere, a lo mejor hablamos en coro. Los sigo a los dos, dice Alma. Bueno, gracias, Alma. Qué bueno. Supongo que quiere decir que canta en coro, Alma. Ah, en coro, a lo mejor. Porque podemos hacer un coro con los oyentes también, ¿no? Qué genial, ¿no? Yo lo intenté el año pasado, pero no me cierro a volverlo a intentar. Eso yo sé que lo han hecho y no entiendo cómo se hace en línea, pero debe ser interesante. Se hacía con el Teams o con el Zoom y la verdad la Ajá. gente respondía bastante. Lo que pasa es que en estos tiempos es muy difícil sacar adelante propuestas de ese tipo, pero no nos cerramos a nada. Oye, yo preparando material para hoy encontré un textito que te quiero leer a ver si nos sirve Sí, de puntapié. ¿Conocías a Hans Stein? ¿no? Es un cantante y académico checo-chileno. Nació en Praga en 1926 y está vivo, tiene 96 años, pero me gustó cómo empieza, tiene un artículo que se llama El arte de cantar, su dimensión cultural y pedagógica. Y me gusta su primer párrafo, que dice, el arte nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal. En sus orígenes fue una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por el culto primitivo. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado, así como existe en especies inferiores al hombre, por ejemplo, las aves. Es verdad. ¿Qué opinas de eso? Opino que tiene mucha razón en lo que dice y que no estoy muy puesto en esto, ¿vale? Pero en algún programa igual lo podríamos tratar. El canto de los chamanes, porque vi algún documental. Sigo a mucho a un periodista español que se llama Iker Jiménez, no sé si lo conoces. No, Es no, muy, no lo conozco. es muy famoso, te recomiendo mucho sus programas. Y habla muchas veces del tema del chamanismo y de cómo esa conexión de la voz conectaba con los dioses que ellos tenían y casi todo era cantado. O sea, tiene mucha razón en lo que dice. Todavía no sabemos muchas cosas de cuándo pasó el hombre a emitir este tipo de sonidos. De hecho, los pájaros tienen un instrumento que es la siringe, que por naturaleza les permite Ujú, cantar, pero el ser humano aprendió por una adaptación de algo que no era para eso. Y es algo tan ujú. maravilloso que dices, ¿por qué y cuándo? Exacto, porque finalmente nuestra laringe tiene una función de protección, ¿no? Protección de las vías respiratorias, que no nos traguemos alimento y se nos vaya a los pulmones. Y luego viene todo este uso de la laringe como una forma de comunicación. Y yo me pregunto, todavía lo pongo como pregunta, porque yo en una época pensaba, sigo pensando que esto, como dice Hans Stein, que el canto es algo que ya viene en nosotros como civilización o como Homo sapiens o antes quizás, mucho antes, em, que como que es algo natural en el hombre, ¿no? Pero también he escuchado y también me hace cierto sentido esta cosa que en sí cantar no es una actividad natural, ¿No? ¿no? No, no lo es. Porque finalmente es el uso de un instrumento que no es naturalmente para eso. Claro, pero también depende de lo que entendamos por naturaleza, porque a veces afirmamos mucho esto y sobre todo quienes estudiamos la voz como tú y yo más profundamente, qué es natural y qué no es natural. ¿Dónde termina? Claro, es que es una pregunta filosófica bastante interesante, porque si lo natural es que el hombre, llámese quien crea en Dios pues por inspiración divina o quien crea en la evolución por evolución, llega a un punto de esa evolución, digamos, intelectual que le permite esa adaptación, yo no sé si lo dejaría de considerar natural, porque al final ha sido el propio despertar del hombre, de su propia naturaleza, la que ha permitido convertir eso a algo utilizable, ¿no? No sé, es una pregunta que igual es mucha vuelta. Sí, sí, yo creo que puede dar para varios episodios, ¿no? De nuestro podcast, porque eh, sí, sí, creo que conviene analizar, no sé, cuando observamos a un niño, ¿no? Yo lo observo y creo que él no se plantea si está cantando o no, emite sonidos con tantas diferencias de frecuencias, alturas, colores, matices.
que dices, bueno, entonces desde ese punto de vista es natural, ¿no? Pero como tú dices, ha habido una evolución eh, en la especie en la que quizás ya es natural el acto de cantar, ya está inmerso. Es que lo que está claro es que el lloro, por ejemplo, tiene tono. O sea, cuando lloramos, también lloramos Ajá. con tono y es el primer sonido al final que emite un niño. Entonces, de ahí al canto, nosotros sabemos que si lo analizamos desde un punto de vista más científico, los movimientos son los mismos. Y eso da mucho que pensar. Ujú, ujú. Exacto. Pero creo que este texto de Hanstein está interesante y lo podemos seguir analizando en otro momento, pero ¿cómo pasamos, ¿no? De una especie donde no existía el lenguaje allá a la máxima riqueza vocal? ¿Que cuándo habrá sido, Adrián? ¿Tú qué opinas? La época del esplendor de la voz humana a nivel canto. ¿Esplendor o cuando creo que empezó a utilizarse para cantar? No, como que se llegó a un nivel ya de compositores, de virtuosismo, en el que la voz ya hizo lo máximo que podía hacerse, hasta lo conocido. ¿Sabes qué pasa? Que se ha perdido tanta cosa de la música antigua que no sabemos. Sí que hay estudios que dicen que los griegos ya tenían un cierto grado de perfección de la técnica vocal, de la música, bastante interesante. De hecho, el registro de música más antiguo que podemos encontrar es el epitafio de Seikilos, que lo pueden buscar, se puede escuchar, lo colgaré y ya parece tener un desarrollo musical bastante interesante. Entonces creo que hubo un punto de nuestra historia en la que hubo como un corte, que habíamos alcanzado cierto punto de perfección, pero quizás por todo lo que ocurrió con la caída del Imperio Romano, el medievo, hubo como un retroceso que luego hubo que recuperar en siglos posteriores. Pero yo creo que a finales de la Edad Antigua ya se consiguió cierto nivel de comprensión bastante interesante en cuanto a la voz y en cuanto a la música, por el tema de intuición. Que la intuición al final es... Intuición define en filosofía el cuando tú adquieres el conocimiento directo, ¿no? La intuición es lo Ujú. percibes. Entonces, por esa intuición yo creo que llegaron a un nivel muy alto. No sé lo que opinarás tú. No, pues yo opino, mira, ahora que mencionabas a los griegos, pienso que ellos han sido tan evolucionados a nivel artístico, ¿no? Con el teatro, con la Uf, música, bueno. y hay tanta cosa que no ha quedado registrada y que no podemos oírle, que no podemos saberlo, pero es probable que hayan sido, no sé si más virtuosos, pero hayan hecho un uso muy avanzado del instrumento vocal. Lo cierto es que todavía estudiamos a Aristóteles en estética y Aristóteles tiene la poética en la que habla del porqué del arte y muchas cosas. Y se supone, hay registros de que hubo un filósofo que era de igual nivel que Aristóteles, pero que no tenemos registros sobre él. Desapareció totalmente de la historia, pero se sabe que tuvo que tener como mínimo la misma influencia que Aristóteles en el desarrollo de la cultura. Entonces, aunando cerebros como esos, porque yo siempre digo que Aristóteles es el Bach, como Bach para la música, Aristóteles es para filosofía. Si tú aunas esos dos cerebros y luego también a Pitágoras, por ejemplo, que también era un gran estudioso de las escalas musicales, es que creo que ahí se alcanzó un nivel de perfección que ni podemos imaginar. Sí, sería interesante que nos compartas el epitafio. Lo compartiré. Me interesaría oírlo, no lo he De oído. hecho, lo puedo poner ahora si queréis. ¿Y cómo será? A ver, ponlo, porque me interesa saber cómo se llega a a saber cómo sonaba eso. A ver, disculpad porque igual estáis viendo mi pantalla. A ver, Es ya que te digo. no lo tengo descargado. Se verá mi pantalla y se verá Spotify. Tengo que abrir Google. Ah, bueno, que lo tengo abierto. Vaya. Así lo tengo aquí. ¿Veis cómo tengo la cabeza? Pues ya está. Epitafio de 6 kilos. A ver, a ver, vamos a verlo.
Aquí lo tenemos. ¿Se ve? No. Ahora se debería empezar a ver. No, todavía no se ve. Vamos a verlo. Sí, ahora empezará. Sí, ahora sí. Ahora se debería empezar a ver. Sí se ve, ahora sí. A ver. Ahora empezará. Sí, ahora sí. Ahora se debería empezar a ver. ¿Por qué me, Sí por, se ve, ahora sí. ¿por qué me escucho? A ver. Ahora empezará. Sí, ahora sí. Se nos está reciclando las voces, ¿no? Eso es lo que estaba pensando. Se nos estaba reciclando las voces. ¿Tienes silenciado tu Twitch? Ya lo silencié, sí. Lo que Lo- pasa es que si no, no lo puedo oír. Ah, vale, lo voy a poner otra vez para que lo Sí. puedan volver a escuchar. Y silencio el Twitch. Sí. Esta es la pieza más antigua escrita nunca. Icon ilithosimi. Tithysimi sikilos ensanimi saxanato sima polychronium. Icon ilithosimi. Tithysimi sikilos ensanimi saxanato sima polychronium. Sikilos efterpu. Sí. Espero que se haya podido escuchar sin mucho contratiempo. Sí, se escuchó, nada más que empezó a haber un corito medio que se mezclaba con algo que estaba captando quizá tu micrófono. Yo bajé mi micrófono. Sí, no, era una opción de la tarjeta de sonido, que hay una Sí, opción que es low back y a veces lo que hace es como repetir lo que acabo de decir. Ya la quité. Disculpad las cuestiones técnicas, nuevamente es nuestro primer episodio. exacto. Y sobre todo que este tema de poder oírlo los dos sin que se vicie a través de los micrófonos, ya lo vamos a ir dilucidando, pero qué interesante esta versión, esta partitura más antigua.
y, y tiene una parte hablada, ¿no? Al principio. Tiene una parte hablada y luego tiene la parte musical Ujú. y luego tiene ya la parte cantada, que si te fijas era una letra muy positiva para habérsela escrito a un fallecido. Porque Ujú. básicamente dice, disfruta de la vida, es el carpe diem, ¿no? Ve la vida con luminosidad y es una persona que realmente no querían mostrar a la muerte como algo triste, querían que el vivo que fuera a ver al difunto aprovechara para que supiera que le quedaba un tiempo para llegar a donde estaba el fallecido y que tenía que sacar su mayor potencial. Me parece muy bonito. Muy bonito. Y la melodía me pareció hermosa. Ya de eso seguramente hablaremos también, ¿no? De estos inicios de lo que hay, algún registro de la música, de este tipo de obras tan milenarias, ¿no? Y, mm, y bueno, ¿qué opinas tú? Estamos llegando a la hora de programa. Sí. Yo diría, a ver qué te parece, que dejen si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartirnos y cerraremos. Porque, Cerraremos. Sí, porque no planteábamos hacer este primer programa tan largo, pero ya que os hemos visto animadas, pues sentiros libres de utilizar estos minutos para escribirnos alguna cosa que tengáis, alguna inquietud que os ha parecido, simplemente compartirnos qué os ha parecido el podcast, la canción, un poco podernos acercar hasta vuestras casas desde las nuestras, de esta manera más espiritual. Y desde aquí ya cerraremos el podcast hasta la semana que viene. exacto. Como dijo Adrián, teníamos pensado hacer unos 20 minutos de episodio, 30 minutos, pero así interesante poder compartir esto con personas ahí presentes en el directo y esto va a seguir enriqueciéndose día a día. Que no nos esperábamos que hoy hubiera personas presentes, así que nos habéis alegrado, porque siempre los inicios suelen costar un poquito. Y, Exactamente. y personas que se ve que estáis entregadas, porque por ejemplo, me ha gustado mucho tu comentario, Alma, de que cantaste el año pasado y es todo lo contrario a lo que hablamos sobre el diafragma. O sea, tú ahora mismo ya tienes un conocimiento que te pone por delante de muchas otras personas en cuanto a la voz. Ujú, exactamente. Sí, porque es uno de los mitos, ¿no? Que vamos a hablar seguramente varias veces sobre Estoy, la función del diafragma y estoy del diafragma hasta aquí, pero es, es importante hablar de ello las veces que haga es falta. importante. Sigue siendo importantísimo. Entonces, pues queda hecha la invitación para los lunes seguir con esta propuesta de encontrarnos a hablar de estos temas. Y pues te agradezco mucho, Adrián. Es un placer hablar de estos temas contigo. Aprendo un montón, investigo, me dan ganas de seguir hablando. Nos dice a mí también, pero mira, me ha gustado porque estaba leyendo en el comentario, le gustó la partitura Alma, Gilda dice que siempre aprende con Adrián, con Pablo vas a aprender muchísimo porque él tiene mucho que hablar sobre este tema también del diafragma, de hecho Pablo lo desmonta genialmente en 5 minutos, pero en base al mensaje que has escrito luego, Alma, deberían escuchar los profesores de coro. Haz que los profesores de tu coro escuchen a Pablo, si puede ser, mediante el podcast, que les irá bien. Gracias, gracias. Que nos escuchen a los dos, que compartimos nuestra visión del diafragma. Pues Pobrecillo. entonces, así quedamos. Vamos con la cortinilla final. Y te agradezco mucho, Adrián. Yo también, Pablo. Y bueno, es un honor poder hacer este podcast contigo, porque así también tenemos cubiertas muchas otras cosas. Igual para mí. Cortinilla final. Cortinilla final, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti también. La naturaleza ha dotado al ser humano del más Y yo puedo perfecto de cantar los una sevillana, instrumentos. en lo que... Gracias a él, puedes Pero comunicarte, ahora se nos con la escucha entradilla. con la entradilla a la vez. interpretar la música que tanto amas, ¡Viva Sevilla! y sobre todo, ¡Viva Sevilla! expresarte como realmente eres.
Tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones. Uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación. De conectarte a una realidad que no sabías que existía. Y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido al milagro de la voz humana con Adrián Aguilar y Pablo Buñac. Uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación. De conectarte a una realidad